italiano, ¿no? Bien encontrados y encontradas en esta tarde. Para mí un placer, de verdad, estar, aunque solo sea presentando esta mesa, ¿no? Porque, bueno, por muchos motivos. En primer lugar, porque mi abuela era republicana, y hablando de mujeres republicanas, ¿no? Y me ha transmitido ese amor por la república, además de haberme cosido en su época unas ligas con la bandera republicana. Con lo cual, qué sexy. Bien. Federalismo, no tiene nada que ver ni con las ligas, sino con el federalismo. En esta mesa, que no es una mesa redonda, sino que es una mesa a la barra, en el mejor sentido de la palabra, tenemos con nosotros a Tassi Oliver en la derecha, pero la derecha de casualidad. Periodista interesado en tendencias culturales y políticas, muchos de ustedes lo conocerán porque es miembro de la presidencia ejecutiva de Izquierda Unida y también es miembro de la ejecutiva federal de Izquierda Abierta y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán. Tasio es de Sevilla, ¿verdad? Porque como el título de esta mesa redonda es el federalismo visto desde Andalucía, ¿no? Pues pasamos a Rafael de León, Rodríguez de León, que es de Sanlúcar de Barrameda. Esto es importante porque aquí estamos dos a uno. Yo me acabo de enterar ahora. ¿Sí? Soy amiga desde hace mucho tiempo. Desde siempre desde Sanlúcar de Barrameda. Es importante porque 2-1, no sé si Ángel se va a encontrar un poco en dificultad, que es el que ha nacido en Barcelona. Entonces, un poco eso. Es de Sanlúcar de Barrameda, profesor licenciado en Derecho, miembro del Consejo de Redacción de la revista de Pensamiento Político Paralelo 36 Andalucía y, como todos ustedes saben seguramente, ha sido secretario general técnico de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía durante 8 años, que en Sanlúcar lo quiere mucho por esto, que ha hecho muchas cosas ahí, en su pueblo, ha hecho muy bien. Y por último, como dicen los latinos, el dulce para el final, ¿no? Ángel Duarte Montserrat, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Gerona y que ha nacido en Barcelona, aunque debe de jugar en el equipo local, ¿no? Doctor en Filosofía y Letras y, como todos saben también, especialista en Historia Social, Cultural y Política, ¿no? Su investigación además siempre se ha centrado en el republicanismo. Bueno, pues con esta buena compañía me toca a mí hacerles... hemos decidido que vamos a hacer una batería de preguntas para que cada uno conteste y así, después de cada pregunta, también si el público quiere intervenir, quizás sí es más fácil el diálogo y es más fácil el debate entre todos, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta es la pregunta de 1 millón, ¿no? ¿Qué es una España federal? Vamos a empezar por el principio. Entonces, Tasio, te toca a ti. Claro, en principio decir que realmente me ha tocado iniciar el turno de respuesta, pero posiblemente esa sea la principal cuestión a la que queremos llegar todos, ¿no? Y poder definir desde un punto de vista político, académico, intelectual, en otros ámbitos, social, en lo que me corresponde desde un punto de vista político. Realmente lo que es un Estado federal, hasta ahora hay muchos ejemplos de lo que ha sido, ¿no? Pero la gran apuesta política que creo que debe de, además, partir muy claramente de Andalucía hacia el resto del Estado, debe de estar enfocada fundamentalmente a darle forma a lo que debe ser un Estado federal, muy concretamente en el caso del Estado español. O sea, no sabemos muy bien qué es un Estado federal. Hay varios modelos históricamente y Ángel nos puede esclarecer un poco sobre esa cuestión, Rafael también. Hay varios modelos de Estado federal que se han puesto en marcha, exitosamente uno, otro menos exitosamente, ¿no? Pero la cuestión verdadera, la diatriba en la que se encuentra la sociedad española actual, es cómo darle forma a partir de un proceso constituyente que regenere completamente la vida política, institucional y social, a cierto punto, moral y éticamente, en la que estamos sumergidos los españoles, ¿no? Cómo darle forma a ese Estado federal para que solucione verdaderamente los problemas de la sociedad española. Y lo solucione a varios niveles.
no sabemos muy bien cómo confluir. O sea, agradecer a los organizadores el que me hayan invitado a participar en esta mesa redonda, de la que voy a aprender mucho, seguro, y también por elegir este tema. Yo creo que hay una necesidad de debatir sobre el federalismo porque es uno de los grandes, de alguna manera, de la historia contemporánea española. Y más ahora mismo, ¿no?, en donde estamos insertos en una crisis a todos los niveles, una crisis global, también una crisis diferencial en España y en particular en Andalucía, y dentro de ello pues, hay ahora mismo un deterioro tremendo del Estado de la Autonomía tal como se ha ido construyendo desde la Constitución del 78. En este contexto de complejidad, yo creo que, en primer lugar, el concepto de Estado federal se puede ver desde dos perspectivas. Hay una perspectiva que es una perspectiva puramente técnico-jurídica, que es cómo hacer más eficiente el Estado a través de la descentralización. Yo creo que esa no es la perspectiva en la cual durante toda la historia de la España contemporánea se le ha buscado sentido precisamente cuando se ha reivindicado el federalismo. Lo que subyace en el problema federal español es un problema de dos concepciones acerca del Estado. Por una parte hay una concepción de un nacionalismo español que en su ADN está ser excluyente, ser centralista, ser tremendamente antipluralista, o sea, no ha admitido ni la pluralidad religiosa, ni la pluralidad política, ni la pluralidad cultural, y por otra parte ha habido un movimiento donde se ha entendido que el Estado español era un Estado plurinacional. Desde esa perspectiva, lo que el federalismo históricamente ha suscitado es la búsqueda de una solución a esa realidad plurinacional. Ahora mismo estamos unidos en una crisis radical, y ya también tendremos oportunidad, supongo, en el debate de hablar sobre esto, porque esta perspectiva condiciona por completo cualquier formulación sobre el Estado. Es decir, no tiene nada que ver la realidad de ahora mismo con la realidad del año 77 o con la realidad del año 78. O sea, estamos en una crisis global y también en una crisis de práctica bancarrota en el Estado español, y venimos además de la frustración de un proceso, del proceso autonómico, que había concitado enormes esperanzas, no solamente desde el punto de vista de la solución de los problemas territoriales, sino también desde el punto de vista de la solución de los problemas democráticos y de los problemas sociales. Por aterrizar ya en las conclusiones, es decir, yo creo que ¿cómo sería un Estado federal en España? Yo creo que hay cuatro connotaciones que se interrelacionan, es decir, que no se pueden ver las unas sin las otras. En primer lugar, la construcción de un Estado federal o confederal significa que vamos a estar situados en el conflicto. Vamos a estar situados en el conflicto. Sí, no solo el Estado español, sino cualquier otra que opere como vector de articulación de demos de definición del cuerpo político en nuestro tema. Prevención que, también lo admito, proyecto mucho más directamente sobre el nacionalismo catalán que no sobre el nacionalismo andaluz, con el que
apuntado y así hacemos He balanzado. la balanza. No ponemos en el mismo Ángel compromiso está- a Tasio, que es está un lanzado. pobre. Siguiendo con lo que estaba argumentando, en realidad podría serlo o no, no tendría por qué serlo. En todo caso es una condición necesaria, pero podría reformarse el Estado, podría ser una, podría pensarla, podría imaginarla como una cámara genuinamente territorial, y sin embargo lo que yo he apuntado y lo que creo que ha apuntado también Rafael y Tasio sobre la naturaleza del Estado, pues no cambiar en exceso, ¿no? Me parece que podría ayudar, pero en realidad de lo que estamos hablando es de la necesidad de cambiar la naturaleza última de las cosas, la naturaleza última del Estado, el sentido del Estado como instrumento de administración de las cosas, con ciertos niveles de cooperación en el Estado español. Yo creo que el Estado de las autoridades, digamos, no es un cambio, no es un cambio de intensidad, es un cambio de naturaleza, lo que supone en realidad, tal como yo lo entiendo, un Estado federal. Ahora nos habíamos puesto de acuerdo en lo que estábamos diciendo y tal, pero es sorprendente, ¿no? De coincidencia, efectivamente. Es decir, lo que se está planteando es que la reforma del Senado es un elemento indispensable en un Estado federal, pero solamente eso ya llega tarde. Es decir, se ha desperdiciado, yo creo que desde Andalucía, y esto ya no es historia, es casi biografía, porque lo hemos vivido en primera persona, cuando precisamente dentro de poco vamos a celebrar por fin de nuevo manifestaciones el 28 de febrero, pues en aquel 28 de febrero de 1980 la esperanza que se suscitó fue enorme, ¿no? Fue enorme. Yo me acuerdo, vamos, tanto de las manifestaciones del 4 de diciembre como del 28 de febrero en el Casino de la Exposición, cuando se estaban superando todas las trabas, cuando faltaban décimas de voto para que Almería llegara al 50% sobre el censo. Yo jamás en mi vida he vivido tanta emoción colectiva y tanta esperanza. Se frustró rápidamente. Con esa propuesta de proceso constituyente, el resto del debate, porque evidentemente y lógicamente pues ese discurso está a disposición de enmiendas y me parecen muy acertadas algunas de las que han hecho tanto Rafael como Ángel, ¿no? Deciros que la propuesta, que por ser la primera además puede que haya sido quizás más ambiciosa, que se hace desde la izquierda o una parte de esa izquierda y que he tenido a bien compartir con vosotros, es una posición más proactiva que descriptiva en cualquier caso. Es tomar cartas en el asunto dada la situación social, política y económica, moral, decía antes, ¿no?, a la que hemos llegado, más que descripción de un proceso que se haya dado en mayor o menor medida en otros países o que ya hayamos dado. Es decir, yo creo que en muchos aspectos el consenso constituyente de la transición misma y el estado de las autonomías no es que esté superado, lógicamente y claramente a un nivel social está más que superado, sino que es bueno que se haya superado. Y es bueno que por sus propios actores se haga una revisión profunda de aquello que hubo de bueno para aprender de ese bagaje, pero nunca se deje de renunciar a una mejora radical de aquello que ha tenido de malo. Y si después de 35 años la situación en la que se encuentra la democracia española es la de 6 millones de parados, con 55% de los menores de 35 años en paro, con un 40% de esos 6 millones de parados que llevan casi 2 años parados, más de 1 millón de familias sin ningún tipo de ingreso a no ser la ayuda social, que en algunos casos es mísera,
un 20% de niños y de niñas que están viviendo situaciones de pobreza según algunos organismos internacionales dentro de España. Si después de 35 años, para el 15% de la población, la sanidad y su calidad vuelve a ser un problema. Si después de 35 años la cúpula del partido en el poder se demuestra, o por lo menos sobre ella hay una sombra bastante tupida, ¿no? Bastante tupida, de cobros desde los últimos 15 años, de comisiones, de empresas privadas y anónimas para nosotros y en la contabilidad B. Evidentemente esos nombres dentro de su círculo tenían nombre y apellido, ¿no? ¿A cambio de qué y para qué? No sabemos. Si la Constitución es intocable para desarrollar un sistema federal más igualitario y que termine con esas tensiones, pero en cambio el Partido Popular y el Partido Socialista en agosto del 2001 coinciden en reformarla para recortar el déficit vinculado a gasto social. Si la Casa Real es la casa del duque de las manos sucias, del secretario de las infantas haciendo favores y del rey intercediendo sobre posibles negocios de sus amiguetes, entonces reformar el Senado o reformar cualquier otro instrumento del Estado tal y como lo conocemos no es que resulte claramente suficiente, es que es para muchos ciudadanos una auténtica parodia de aquel sueño de democracia española que resultó de la transición. Evidentemente, el